Bueno, muy buenos días para todos, Dios les bendiga. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes, acompañándolos en el crecimiento espiritual y el acercamiento a la persona que tenemos siempre a nuestro lado. Aprende uno mucho, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando él nos enseña de que no somos miembros del cuerpo, sino que somos miembros del miembro. Por ejemplo, la mano está pegada ¿a dónde? Al brazo, no al cuerpo, lo han dicho. Y uno piensa que la mano está pegada al cuerpo. Cuando uno empieza a pensar que el miembro está pegado al miembro, tantos miembros se pegan a los miembros que aparece el fenómeno del cuerpo. Y nosotros a veces nos importa a qué cuerpo pertenecemos para saber cómo lo saludamos o lo tratamos. Y cuando pensamos que el miembro es miembro del miembro, uno lo hace con la persona que está al lado. Por ejemplo, el miembro es la persona que tiene a tu lado. Vas en el bus, la que tiene a tu lado. En el trabajo, la que tiene a tu lado, sin importar a qué cuerpo pertenezca. Cuando somos miembros del miembro, entonces funcionamos de una manera muy diferente. En una oportunidad, cuando pasaban, se cree tradicionalmente, los años 1220 antes de Jesús, o sea, hace 3220 años, hace 3 milenios, el pueblo hebreo se encontraba cautivo en Egipto. Y al estar allí, ellos tenían una concepción de esclavos. Esclavos es aquella persona a la cual se le ha quitado su futuro y su voluntad. Están alienados, se le han quitado los gustos, tanto familiares, laborales, como sensitivos. Y ellos solamente pueden pensar entre tanto otra persona le diga lo que puede hacer o no puede hacer. El pueblo hebreo se encontraba allí por ese tiempo. Después de un lapso, se dio la oportunidad de que un hombre de Dios fuera usado como Moisés para que sacara al pueblo de aquel lugar. Cuando el pueblo va a salir, Dios le va a decir a Moisés, y Moisés nervioso, ¿yo qué hago con este pueblo para sacarlo? Jehová siempre le dice, ¿qué tiene en tu mano? Y él dice, un bastón. Pues tíralo. Y lo tiró, se convirtió en serpiente, después recójalo y se convirtió en bastón. Qué espectacular de Dios. No necesita nada extraordinario, sino lo que tiene en tu mano. ¿Qué tiene en tu mano? Con lo que tiene, se arranca. Por ejemplo, la primera versión del Génesis de la creación se hizo con la palabra. Todo fue con la palabra. Hágase la luz, hágase la tierra, que surja animales. Todo se hizo con la palabra. Pero en el capítulo 2 de Génesis, lo que hay se hizo con lo que hay. Dice la escritura que no habían árboles ni había bosques, sino solo tierra. Y Dios tomó la tierra y formó a ti y a mí. ¿Con qué nos formó? Con lo que había. No nos formó de un palo ni una hoja, sino lo que había. Por eso tú y yo somos seres recursivos de nacimiento, con lo que haya. ¿Qué tenemos en la mano? ¿Qué tenemos en la mano? Y lo que tengamos, salimos adelante. El planeta Tierra está cubierto en muchos lugares de seres humanos. Y donde está puesto, ahí funciona. Ahí comen, ahí duermen, ahí tienen sus pasiones, sus diversiones, sus gustos y sus hijos. Ya sea en países que hay 40 grados bajo cero o países que hay 40 grados sobre 40 grados o 50 grados y todos viven. Es como esa capacidad de adaptarse. Entonces, hay dos maneras de lanzarse o mirar cada una de las dificultades que hay. Uno puede ver, especialmente ahora que estamos viendo el Día del Padre, y el pastor señalaba, no hay padre perfecto, porque se quiere ver como perfecto y no lo hay. Entonces uno pregunta, ¿y qué es ese padre que tendría que ser? Entonces empieza uno a conceptuar. Y cuando uno empieza a conceptuar, ese papá es juicioso, ese papá es responsable, ese papá es cumplido, ese papá no es responsable, ese se le olvidan las cosas, lo mandan por el mercado y se les olvida la carne y trae todo menos la carne. O se le olvida tal cosa. Entonces como que empezamos a estigmatizar. Esa es una manera de uno relacionarse
cuando uno define las personas, cuando uno las enmarca, cuando uno les coloca, este es así, es asá y de esta manera. O cuando uno se presenta, yo soy tal profesión o yo soy aquello a nivel de familia, cuando a nivel de familia es más ambiente de fraternidad, pero aparece el rol y eso es lo que empieza a generar allí como un conflicto. Entonces son dos maneras, y una es de modo marcando o definiendo las cosas, quién es el papá, qué hace, qué no hace, o de manera relacional, es el significado de él para los hijos o el significado de él para la familia. Son dos maneras. Vamos a hacer un abordaje que nos puede ayudar mucho o acercarnos a un pasaje del texto que les acabo de mencionar. Pueden tomar la Biblia en el libro del Éxodo, capítulo 19 y el versículo 1 hasta el versículo 6. Éxodo, capítulo 19, del 1 hasta el 6. Vamos a ver si con la pizarra nos podemos ayudar. Ya lo tenemos aquí en la pizarra, que es clave, ¿no? Éxodo, capítulo 19 y el versículo es el 1. ¿Ya lo tenemos? A ver, dice, al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Entonces está hablando acerca de cómo el pueblo de Israel, cuando sale de allí, de la tierra de Egipto, está ya ahora en el Sinaí. El Sinaí es un lugar de revelación, es decir, están abiertos para que algo va a pasar, algo va a ocurrir. ¿Qué va a ocurrir de aquí en adelante? Versículo 2, partieron de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y allí delante del monte acampó Israel. Entonces es a los 3 meses, posiblemente 90 días, ellos llegan a este lugar y acampan alrededor del monte. O sea que el monte se convierte en un lugar de revelación donde ellos van a encontrar algo. Y Moisés subió hacia Dios y el Señor lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Ese texto que tenemos acá en el versículo 3, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, va a hablar Jehová. Jehová se convierte como un padre para los hijos de Israel, para Israel. Entonces Israel pasa a ser un hijo y Jehová pasa a ser el padre protector, el que va a estar con ellos. Y esa autorrevelación es muy escasa en las Sagradas Escrituras. Generalmente de Dios se sabe a través de las personas, de Jehová se sabe a través de los seres humanos, de Dios se conoce a través de las experiencias de cada uno de los personajes de la Biblia. Entonces uno escucha a Moisés, escucha o lee a los profetas o lee a los salmistas, ellos hablando quién es Dios para ellos. Pero pocas veces Dios dice, yo soy tal cosa, ¿no? Esta es una de las pocas veces. Esta aparece aquí, después aparece en el Éxodo 34, versículo 1 hasta el versículo 12, pero muy escasamente habla de Él. Siempre son otros quienes hablan de Él. ¿Y cuando hablan de Él? Cuando Dios se relaciona con ellos. Otra vez. La manera en que las personas, en que los escritores bíblicos dieron testimonio de Dios fue cuando Dios se relacionó con ellos. Dios se relaciona con ellos y ellos hablan acerca de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? En la manera como Él se relacione conmigo. No es tanto como nosotros hoy pensamos. Va uno a un colegio, a la universidad, y a uno a una ciencia y le dan datos. El término ciencia en griego implica partir, fragmentar, analizar para poder entender. Ejemplo, está el ser humano, entonces ya está el esqueleto, los músculos, los ojos, y entonces la ciencia se especializa en una parte. Entonces parte el ser humano y uno va al oftalmólogo y no sabe la rodilla. Al odontólogo no sabe el corazón, porque cada uno está fraccionado. Y así estamos nosotros, partiendo de esta reunión que somos adultos y por allá están los niños. Entonces, anteriormente todo era integral. Cuando uno mira los estudios, no estamos diciendo que está bien o está mal, estamos hablando acerca de la transformación de los seres humanos. La pregunta que le hacía al pastor, ¿qué es padre cuando eran niños ellos y qué es padre ahora que estos muchachos ya están grandes? Entonces el término padre cambia en la manera que se relacione.
Los conceptos van cambiando, no son siempre los mismos. Entonces el término ciencia es partir. Pero hay otra manera de mirar esto y es de manera integral, de manera conjunta. Cuando logramos revisar la manera como ve Dios. ¿Y Dios qué es lo que hace? Pues ve todo lo en conjunto, no lo parte, sino que lo junta para entenderlo. De ahí que nos ayuda a entender el concepto de sinagoga, donde viene el término de juntar, o el término de sinópticos, que es juntar varios versículos, varios evangelios, para poder entender una misma óptica, una mirada, pero de manera global. Entonces aquí cuando encuentra uno este pasaje, que Dios empieza a dar el anuncio de qué es, Él empieza a revisarlo de manera relacional, más que de conceptos. Él no empieza a decir las cosas que Él es, sino lo que la gente dice que Dios es a través de cómo Dios se relaciona con ellos. Nosotros no estamos acostumbrados así. Nosotros estamos acostumbrados es el que decir yo soy bueno, yo los he acompañado, yo les he hecho como que el concepto de uno. Pero el concepto sale, pero de la gente. Miremoslo cómo lo hace Jehová con la gente. El versículo 3 empieza diciendo con una palabra. ¿Cuál es la palabra con que empieza Dios hablando? El versículo 3, cuando dice diciendo, ¿qué dice? Así. Ok. Empieza con una palabrita de 3 letras, ¿cierto? ¿Cuál es? Así. A ver, en primaria, ¿eso cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo? Un adverbio. ¿Y ese adverbio qué busca un adverbio? Porque siempre que un adverbio adelante hay un verbo. ¿Qué hace el adverbio? ¿Modifica qué? La acción, el verbo. Entonces cuando dice, así que dirás. Es decir, les voy a dar un secreto, dice la Escritura. Ese así implica, voy a indicar el cómo, el cuándo, el dónde y con quién deben ser las cosas. Les voy a decir a ustedes cómo debe funcionar esto. Y empieza él a colocar unas bases. Entonces cuando él empieza con ese adverbio, de una vez uno abre los ojos y dice, aquí algo va a pasar. Los tiene a todos allí en el Sinaí. Y él va a decirles, vaya y dígales que yo mandé a decir esto. ¿Y a quién se dirige? ¿Me sigues ahí leyendo, por favor, ya que estás tú aquí adelante? Listo. ¿A quién le dirige? A la casa. El término casa en hebreo es bayit. Y bayit significa familia. Esa familia acaba de salir de Egipto. ¿Esa familia es funcional o disfuncional? ¿Cómo? Son todos esclavos. ¿Se imagina? Entonces, ¿cómo eran? Para nosotros. Pero la Biblia dice, son familia. Cuando uno empieza a colocarle nombres a las cosas, o adjetivos, o calificativos, ya sirve para eso y no sirve para otra cosa. Es que usted es perezoso, usted no sirve. Usted es desordenado, usted no puede ordenar. Es que usted es irresponsable, por lo tanto usted no puede responder porque está dentro del marco de los irresponsables. ¿Ayuda a enmarcar la gente? ¿Qué hace cuando uno los enmarca? ¿Los qué? Los limita. Entonces, cuando la esposa o los hijos o los padres limitamos o colocamos marcos, entramos en un problema. O definiciones. ¿Qué es definir? ¿Colocarle qué? Fin a algo. O sea, un marco. Uno dentro de la ciencia universitaria generalmente se suele definir, partir para poder entender. Pero en las relaciones humanas no funciona así. Entre menos se defina, más abrazos. El pastor ahora decía, saludémonos. Pero uno levanta la cara y empieza ¿qué? A definir. Con este abrazo suave, con este abrazo fuerte, con este la mano y con él. Porque empieza uno a ¿qué? A definir, a enmarcar. Igual con los hijos. Es que usted vaya en un mandado, pero con usted no, porque usted se demora mucho. Venga usted que es más rápido. ¿Qué está haciendo?
definiendo, colocándole fin a algo que no lo puede hacer más de allí. Jehová no hace así, dice, así dirás a la ¿qué? A la casa, es decir, a la familia. Ya son familia. Calificativos de que funciona o no funciona, eso es algo, no funciona para el que mira. Pero a ellos que están allí, ¿cómo están? ¿Funcionan o no? ¿Y si pelean, funciona? Sí, porque entienden en las peleas. Lo mejor es que duran tiempo. 1 año, 10 años, 20 años. Ay, con su papá no se puede. Ay, eso pelea. ¿Funciona eso? Funciona. Tanto funciona que funciona mucho la paciencia. ¿Funciona o no? ¿Se desarrollan cosas? Sí. Entonces, en la manera que coloquemos menos cuadros, entonces va a empezar a funcionar. Pero le dice que esa casa se llama la casa de ¿quién? Primero de ¿quién? Y después dice de ¿quién? ¿Ustedes se acuerdan qué significa Jacob? Suplantador, usurpador. Entonces le dice, así dirás a la casa de los usurpadores. Entonces como que dice, uy, pero está con estigma de una vez, pero inmediatamente dice, y dile también a quién, a los hijos de Israel, que es lo mismo. ¿Se acuerdan que a Jacob se le cambió el nombre por? ¿Y qué significa Israel? Sí, es el pueblo escogido, pero ¿qué significa Israel? El término se dio en el momento en que Jacob estaba luchando ¿con quién? Con el ángel que era el ángel de Jehová. Y finalmente allí le dijo, ya no más serás Jacob. Es decir, le quita el sticker. Porque en verdad tenía un sticker bravo, ¿sí o no? Usurpador. ¿Era usurpador él? Desde que nació con el hermano, ¿se acuerda? Desde que nació y después que lo engañó ¿con qué? El plato de lentejas. Y después engañó ¿a quién? Al papá. Y después engañó ¿a quién? Al suegro tío, ¿cierto? Lo engaña. Y termina él saliéndose con ¿cuántas mujeres? ¿Cuántas? 2. Y le regalaron, o sea, 4 por 2, 2 por 4. Era un kit. Lleve 2. Sí, pague 2 y lleve 4, ¿no? Era en esa época. Y ella, Lea, pero es que el papá también el suegro también se la hizo a él. ¿Sí o no? Usurpador con usurpador. ¿Qué fue lo que le dijo? Era al día de la fiesta, que eran 7 días, y al inicio de la fiesta, él esperaba ¿a quién? A la Raquel. Para él era la bonita. Para él era la bonita. Y entonces, de noche le dieron ¿a quién? ¿Por qué le dieron a Lea? Lo engañaron. Dirían ahí, para que lea la letra menuda. Porque la letra menuda dice, nunca entregarás la hija menor, si no ha entregado la, tenga para que lea la letra menuda. Y él dijo, oh, sí, ahí decía, no entregarás, ok, venga, lea. Dijo, y la otra Raquel, ¿tienes que trabajar cuánto? ¿Y a cuánto tiempo le entregaron? La Biblia dice que a los 7 años le entregaba, pero el suegro, si usted lee en letra menuda, dice que al terminar la fiesta, a los 8 días, le entregan a Raquel. O sea que en una semana tiene ¿cuántas? 2. Y todavía Lea se lleva a la muchacha que le acompaña, ¿son cuántos? 3. Y Raquel se lleva a la muchacha que le ayuda, ¿llevan cuánto? 4 en una semana. ¿Familia funcional o disfuncional? A ver, que lo digan los padres. Y empieza y dice, uy, y ahí salen las tribus de Israel. De ahí sale Leví. Y de ahí salen los sacerdotes. ¿Y eso cómo es eso tan torcido? ¿O eso es derecho? Empieza uno a cuestionarse y esos marcos que uno tiene empiezan a caerse. Jesucristo viene a derrumbar las paredes de separación y a decir que tu familia tal como está, funciona.
en la manera que no hagamos marcos. Si usted hace marco es porque usted tiene el tuyo y pone ante otro. Si mi familia fuera como la del otro marco y este marco dice, si mi familia fuera como la de tal, esos marcos cuando se saltan se dañan. Jehová nos está regalando algo en esta mañana y es diciéndonos que esa familia sí funciona. Es Jacob, usurpador, pero le cambia ¿por cuál? Por Israel. ¿Y qué significa luchador o ser soldado con Dios o gobernará con Dios? Ese nivel tan alto, le quita el sticker y le dice, usted puede funcionar. Maravilla de Dios, ¿no? Entonces las esposas ya pueden decirle a sus esposos, ya entiendo, tú puedes funcionar. Entonces no es el sticker que yo le tengo. Ahora vamos a mirar cómo trabajamos eso. También dice al final del texto, dice que ya pasándonos al versículo 4, ¿cierto? ¿Qué dice el versículo 4? Ahora sí, por favor. Bueno, aquí empieza diciéndolos, haciéndolos reflexionar, especialmente desde lo que los conecta. ¿Cómo hace Jehová para poder conectar a la familia y a los padres? ¿Cómo hace? ¿Cuál es el secreto que él tiene? Este es el que acabamos de leer, uno de los secretos. Vosotros habéis visto lo que he hecho a los egipcios. El texto ver no significa vio así, no, momentáneo. Ese es de optomai, que viene de optometría, donde dice el ojo vio tal cosa. Pero aquí está viendo es otro término que en hebreo significa ra, y ese término de ver significa explorar y maravillarse con lo que ven. Ustedes se han maravillado y han explorado detalladamente cómo ha sido Jehová con ustedes cuando los sacó de Egipto. ¿Y cómo los sacó de Egipto? El término Egipto en hebreo significa Misraim. Y Misraim viene de una raíz que es Matsur, que implica algo que va encerrando poco a poco alrededor del cuello al punto que los pies quedan sueltos. Eso es Egipto. Misraim viene de Masur, que significa ir apretando poco a poco el cuello de modo que los pies queden colgando. ¿Eso cómo se llama? ¿Una caricia? Estar en Egipto es estar ¿cómo? Ahorcado. Entonces Jehová dice, yo quiero desahorcarlos. Yo quiero que ustedes respiren mejor. Yo quiero cambiarlos de ese estilo. Y como es papá, eso es lo que va a hacer. Yo quiero que ustedes vivan más tranquilos. A veces decimos, no como me tocó a mí. No sufran como me tocó a mí. Yo estaba ahorcado en Egipto. Yo quiero que sean distintos. Y ese deseo de darle libertad a la persona, eso empieza a enganchar, eso empieza a conectar, eso empieza a atrapar el hijo con el papá y el papá con el hijo. Es en los actos, no en los dichos. Porque a veces que yo les he dicho a ellos que se porten bien, yo les he dicho y les he enseñado y les he repetido y les he recalcado, bueno, todos términos que tenemos, ¿no? Y nada que ¿qué? Nada que aprenden. Es que no es así. El texto está diciendo es, sus hijos se han maravillado, se han asombrado de lo que usted como padre busca hacerlos libres, o usted busca apretarlos para que aprendan. ¿Se acuerdan la frase que tenían, que la letra entra? Para que aprendan. Y aquí uno ve en el hebreo, en los textos de los hebreos, una constitución distinta para relacionarse. Porque empieza a decirles que él va a estar allí y es de manera diferente. Porque el texto siguiente, la siguiente frase, cuando dice veistes, ¿qué más dice? Por favor, siga leyendo. Ok. ¿Cambia o no? ¿Estaban cómo? ¿Y qué hizo? ¿Los trepó dónde? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene la águila de característica? Libertad, ¿qué más? Tiene algo en la visión, ¿no? Cuando la gente dice tiene ojos de qué? ¿Qué significa? Que le pone el ojo bien donde es. Por eso el águila tiene los ojos adelante para poder focalizar, no como los pollitos que lo tienen al lado de las gallinas porque para mirar así. Los pollos es así, nosotros tenemos adelante los ojos para poder focalizar. Ojos de águila tiene Jehová, donde le puso el ojo
a los esclavos para hacerlos los mejor del mundo, al punto que hoy manejan la economía del mundo los judíos. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo hace? Con un principio, y es no enseñando, sino relacionando. No es desde la racionalidad, sino desde la relacionalidad. No es desde el decirle que yo le he explicado, sino cuánto me relaciono con ellos. No es desde el profesor y los alumnos, término que implica a sin y lumens, sin luz. El profesor con los sin luz. Venga, les enseño porque usted como no aprende, tantas veces le he repetido. ¿Eso qué genera? ¿Acercamiento o distancia? Porque están marcando, yo soy el que sé y tú no sabes. Ya tiene un marco, ya está una definición. Cuando rompemos el esquema de la racionalidad científica, objetiva, del positivismo, de Descartes por allá, que vienen las ideas montadas y traídas hasta nuestros contextos, de que nos han enseñado a nuestro, y uno manda a los hijos al colegio y ellos allá le enseñan a pensar de manera individual. Por eso las calificaciones son individuales y surgen de manera individual. Y el texto nos muestra a pensar de manera colectiva. Habla de la casa de Israel, habla de la familia. Si ustedes se acuerdan, especialmente aquí en Bucaramanga hay una característica muy propia, que las familias tienen empresas laborales, ¿cierto? Aquí hay una característica muy interesante, que todos trabajan allí, es la familia, y el negocio se va extendiendo en la familia. Pero en otros lugares ya muy individual. El texto nos muestra de que la felicidad está en la relación. Y eso genera vida. Dirán, ¿por qué? Pues pregúntese, usted y yo, ¿de dónde salimos? De una relación. ¿Y en la relación qué ocurrió? ¿Qué mandó cada uno? Una célula, ¿cómo se llama? ¿Sí se acuerda? ¿Se acuerda cuando éramos espermatozoides o? Y peleamos con los otros, con millones que iban corriendo, y todos a conectarnos ¿con quién? Con el óvulo, y corriendo hasta que nos conectamos, y apenas nos relacionamos, surgió la vida. Surgimos biológicamente de una relación. Teológicamente, Dios siempre habla, hagamos al hombre, habla en plural, habla en comunitario, para que quienes Él cree funcionen de manera ecosistémica. Cuidar el ecosistema, cuidar nuestra vida, es cuidar al miembro que tengo al lado, para que se conecte, no para que tanto aprenda. Y nuestra cultura es aprender, porque el que aprende es más que el otro. Eso genera distancia. Esta mañana le hacía la pregunta a mi padre: papá, ¿qué pensaba usted para tener los hijos? ¿Qué es lo que usted deseaba de tus hijos? Digo, pues que cuando yo sea viejo me sostengan. Has atinado, ¿no? Ya saben algunos la historia de mi padre. Tiene una traqueotomía, una gastrotomía y un canal para orinar. Es puro PVC. Eso aquí algo para hablar, se tapa aquí un canal, otro para comer y otro para orinar. Pero lo importante en él no es ese marco estereotipado, clínico, porque a él le dijeron que nunca podía comer. Y le hicieron una prueba por acá, que se iba para el pulmón lo que comía, con una gelatina y unas cámaras, en varios centros aquí en Bucaramanga, y en ambos decían no puede comer, no puede comer. Se le va para el pulmón, paren el procedimiento, y digo, nunca vas a poder comer. Por eso le abrimos acá, para que coma por acá. Y él salió de la clínica 3 meses sin comer, y cuando salió dijo, deben de comer. Entonces uno empieza a pensar cómo se parten las ideas y cómo salen de otra manera. Y todos escondiéndole la comida. Y un día nos descuidamos y ya estaba comiendo banano. Y todos pegando el grito, déjenme, déjenme, si me muero lleno. Yo quiero comer. Es una cosa interesante acabar con las definiciones para hablar con las relaciones. Lo rompe, es un milagro. Y empezó a comer y ya lleva más de 1 año comiendo. Por la boca. Cuando uno dice, mi padre come por la boca, cualquiera dice se ríe, ¿no? Pero no entiende, como uno a veces le cuesta,
que no se puede comer por la boca. Y él no podía, y él rompió el esquema. Y ahora le dicen que este señor es un terco, pero muy sabio, que rompió la ciencia para poder comer. Y él come todos los días, y mejor dicho, como unas 8 comidas se come. Dice, déjenme comer y dormir, ya. Yo quiero es comer y dormir. Entonces entender cómo se rompen los esquemas es una cosa rara, porque la ciencia le dice una manera y Jehová nos dice que hay unas conexiones que nos permiten relacionarnos de un modo muy diferente. Entonces el águila tiene un ojo para poder colocarle qué es lo que le da sentido a la libertad, qué es lo que lo pone a volar, qué es lo que le ayuda. Y en ese volar, en ese irse, es el que va a permitir cómo relacionarse mejor y construirse. Aquí vienen 2 elementos. Uno, que los hebreos estaban en Egipto y allí estaban como esclavos. Si son esclavos, uno dice, si son esclavos, pues uno los trata como esclavos. Jehová no. ¿Qué hizo? Agarró los esclavos y los trepó en las alas de un águila y los puso a navegar en nivel alto. Los académicos en esto llaman la diferencia entre la ética del cuidado y la ética de la justicia. La ética de la justicia es el deber ser. Esto debe ser de esta manera, esto debe actuar de esta manera, esto debe funcionar de esta manera, esto actúa de esta manera, reglas, leyes. Y la ética del cuidado es ¿qué hace sentir bien a la persona? ¿Cómo debo decirle de modo que la persona se sienta mejor? O que haga posible que la persona reaccione mejor. Que la persona, lo que voy a hacer, ¿qué pensará esa persona, sentirá y hará con lo que yo haga? Eso llaman sensibilidad. ¿Cómo logro yo, antes de hacer algo, pensar qué haría esa persona si yo hago eso? Antes de hacer algo, pensar qué puede sentir esa persona si yo hago eso. Antes de hacer algo, como padre, debo pensar qué puede hacer esa persona con lo que yo hago. Cuando yo llego y me pongo del otro lado, que los académicos llaman otra edad, capacidad para pensar desde el otro lado para allá. Entonces aquí está el papá y aquí está el hijo. Entonces el papá se pasa para acá y dice, ¿qué siente, qué pensaría, qué sentiría y qué haría el hijo si yo le digo, le hago, le llego tarde, le traigo tal cosa, no le traigo, le hablo duro, le hablo suave, le enseño? ¿Qué pensaría eso? Cuando logramos hacer con esta dinámica relacional, que es comunitaria, que es iglesia, y así se forma la iglesia, la comunidad, pensar desde el otro, hacerlo en términos teológicos, la encarnación de Jesús, que dejó, no le importó siendo Dios, se anonadó a sí mismo y se convirtió en hombre, y siendo hombre siervo, y de siervo maldito en la cruz, para poder desde la maldición, desde la esclavitud, desde el hombre, pensar qué siente el hombre, qué haría el hombre cuando Dios haga tal cosa. Eso es toda una cátedra ahí de sensibilidad humana, de amor, y eso se llama amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en ese método de Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Es aquí cuando empezamos como padres a ser más sensibles. Entonces ya nos paramos acá y dice, ya la vamos a pensar más. Ya no será como la gente habla de la pulsión o el impulso, llevémosle tal cosa, llevémosle tal otra, pero hay que preguntarles a la otra persona si eso le gusta o qué pasaría. Cuando siempre esta persona que son sus hijos ven a un padre que la piensa con toda su cabeza, términos técnicos, sensatez, del latín sesus, que es todo el potencial que tenemos antes de dar un detalle, todo esto por eso lo hacemos lento, para saber qué siente, qué pensaría o qué actuaría la otra persona si yo le hago esto. Eso es lento, eso es sensato, eso es de sabios. Y cuando logramos hacerlo, ¿cómo se va a sentir esa persona? Maravillada. ¿Termina siendo comprometida o no? ¿Sí? ¿Pero le está diciendo comprométate conmigo? ¿Cómo le dice comprométate conmigo? Con el cuidado. ¿Qué tal les parece? ¿Nos ayuda? Entonces vamos a hablar más lento, a caminar más lento para poder tener tiempo de que esto funcione mejor. Y eso es lo que está haciendo Jehová aquí, agarrando a esa gente esclava y diciendo a ustedes cómo se sentirían mejor.
Pues Faraón les daba garrote, los empujaba, los maltrataba. Y pasan acá y dicen, pero es que usted es de ese nivel, pues tratémoslo igual. No, yo te trato es a otro nivel. Sobre las alas del águila te voy a llevar. Y te va a hacer sentir las alturas, la libertad. Son esclavos y a que sea libre. Ese sentir es el que permite que la persona lo atrape con los lazos del amor. ¿Y esos lazos se sueltan fácil? ¿Esos lazos se rompen? No se rompen fácil. Por eso busca esa libertad. Pero la última palabrita es interesante del versículo que estamos leyendo, el 4. ¿Qué es la última parte, como dice? ¿Los he traído? Es que aquí no se trata de a qué casa lo llevé, o a qué lugar les traje, o qué clase de regalo les di, si fue costoso, si fue barato. No se trata de la cosa, se trata de la relación. De modo que amárrelo a la persona con quien está haciendo la acción. Que se atraigan hacia mí. ¿Qué tan cuidadoso soy con esa persona? Que la amarro. Entonces ya no son cosas materiales, sino es el trato, que es el amor. Y Jehová lo está haciendo con estas personas. Nos queda un punto interesante. Ese es haciendo posible de que liberemos de esa manera a las personas desde el déficit, que promoviéndoles la libertad. Pero también un padre de familia que cultiva una relación con sus hijos siempre siembra en ellos no solo la libertad de hacerlos volar con mucho cuidado, sino que también les siembra vida. Es decir, les inyecta esa capacidad del ánimo, que se sientan muy animosos. Llega el papá y hay un ambiente distinto, porque hay un trato diferente, los hace sentir muy bien. ¿Cómo lo explica el texto? Miramos el versículo 5, me ayuda por favor. Ok, gracias. Empieza de nuevo ya otro punto. Y empieza ¿con qué? Con ahora, que puede funcionar como una conjunción o un adverbio. Pero en este caso dice ahora, que es un acto determinado entre un antes y un después. Dice, estamos ahora en un punto para definir lo que es antes y lo que es después. ¿Cómo te trataban a ti en Egipto? ¿Qué hacían en Egipto? Pero ahora usted se encontró con un papá y el papá tiene un método diferente. Ahora, lo que puedes hacer es aquí, en la ahora. Eso que vas a hacer es inmediato. Primero, le da un condicional. Sí. Si ustedes prestan oído, es decir, les alienta la voluntad. Cuando a la persona se le da la orden, no se le está generando voluntad. Porque es que en Egipto ellos tenían voluntad. No, les tenían alienados, acabados. Entonces Jehová no va a ser igual. Jehová dice, yo quiero que elijan. Por eso les coloca el condicional. ¿Qué tal les parece a ustedes? Pero como esta persona que es Jehová o el Padre quiere hacer un buen trato, lo hace con ese modo. Y le dice, si han puesto oído a mi voz. ¿Qué es oír? Esta palabra, este verbo, es muy importante para los hebreos. Es más importante que el ver. En el anterior punto, son dos, en el anterior hablamos del ver. Ustedes han visto y se han maravillado lo que he hecho sacándolo de Egipto. Ese es uno, ver. Esa es más o menos la idea de los griegos. Los griegos se han potencializado en ver. Y nosotros, como pertenecemos a la parte occidental del planeta Tierra, nosotros tenemos una cultura griega y los griegos se fundan en ver. Por eso tenían el panteón griego, donde tenían todas las imágenes, donde había el dios de la lluvia, del trueno, del amor, de la guerra, y cada uno veía y tocaba al dios, lo veía y lo tocaba. Entonces, tener una creencia y una satisfacción es en la manera que pueda verlo. Pero para los hebreos no funciona así, es en la manera que pueda oír, no ver. Por eso nosotros tenemos algo diferente los cristianos, porque funcionamos es con lo que oímos, no con lo que. Y eso, esa transformación, esa manera de ver distinta, dice, si usted logra hacer el cambio del ver por el oír, y recordemos que el único órgano del cuerpo que funciona más quieto es el oído. La gente dice, quédese quietico para que ¿qué? Y entre más quietico, no se mueva. Escuche, quieto, escuche. Y entre más quieto, más escucha. Entonces el órgano entre más quieto, más funciona. Y así es, porque el que va a funcionar es Jehová. Alabado sea el Señor. Y nosotros quietos,
para orientarlo. El término en hebreo es chamá, y chamá significa oír de manera inteligente, es decir, con todo el sesus, con todo el seso, con ese, ¿no? Con toda la capacidad que tú tienes, desde allí vas a escuchar lo que te voy a decir. Y esa voz que le voy a decir no es una voz así sencilla. El término significa col y es una voz alta, como un grito. Es decir, no esconde lo que va a decir, lo aclara muy bien y lo potencializa. Le dice col. Aquí escucharon mi voz. Entonces, una voz alta, que es la que va a escuchar, un grito alto. Y le va a decir las palabras, y guardaréis. Esa palabra ya empieza algo. Si ustedes quieren y escuchan mis orientaciones, ese es chamar, que significa cercar alrededor con espinos y atesorarlo como con espinas o como un centinela. Es decir, ahí sí vienen las cosas en las cuales se va a amarrar. Dice, agarra estos secretos, tenga en cuenta estos secretos, amárrelos, cuídelos como un centinela y colóquele espinos al lado para que no se les hagan ni tampoco se lo roben. Cuida lo que le voy a decir. Agarra este secreto como padre de familia. Agarra este secreto usted como recién esclavos que salen de Egipto, y a usted les va a ir mejor. ¿Y qué es lo que les va a decir? Les dice ya ahora sí como al oído, diciéndole, vosotros vas a ser mi especial tesoro sobre toda la tierra. ¿Cómo? ¿Se lo está diciendo a quiénes? A unos esclavos. Le va a decir, vea, ustedes van a ser mi especial tesoro sobre toda la tierra. ¿Cómo? Es lo que dice el papá. Nosotros le decimos a los hijos, ¿no? ¿Qué le decimos a los hijos? ¿No es eso? Dice, usted es mi especial tesoro, mi hijo, usted va a hacer lo mejor, yo le voy a ayudar a usted, le voy a acompañar. ¿Verdad, papá? Sí. Y cuando tenga miedo, ¿qué le decimos? Allí estaré. Y si tengo preguntas, se las respondo, estoy con usted. ¿Verdad, papá? ¿Y me va a acompañar? Sí, hijo, yo te voy a acompañar. ¿Qué está ocurriendo ahí? Está seguridad, está amarrando, está conectando. No son dineros. A veces ni el estudio, ¿verdad? Ni el estudio. Es la relación que adquiere la persona. Usted ha visto mucha gente que no tiene estudio y son potencialmente muy exitosos, ¿cierto? No estoy diciendo en contra del estudio, mis hijos los tengo estudiando, ¿no? Pero es que tanto se relaciona con la vida y con las personas. Eso es espectacular. Por eso, escuche bien, dice allá. Chamá, y después dice chamar. Chamá es póngale todo el seso a lo que le voy a decir. Y dos, chamar es guárdelo, atesórelo, téngalo bien guardado. ¿Y qué es? Que usted va a ser lo más grande de este planeta, que es lo más precioso, lo más delicioso para mí, no ante los demás, para mí y en toda la tierra. Va a ser el tesoro más grande, lo vas a hacer. Y yo te voy a respaldar. ¿En qué le van a creer a Jehová? A ver, le van a creer siempre en la historia. ¿Quién lo sacó de Egipto? Entonces, ¿cómo sabe que nos va a ir bien? ¿En dónde está la esperanza? ¿La esperanza de dónde viene? ¿De atrás o de adelante? De atrás. Nosotros los cristianos la esperanza viene de atrás. Los no creyentes siempre viene adelante. Lo que vamos a ver qué pasa hoy. Y eso genera ansiedad. Los creyentes, basados en Pablo, dice, ¿cómo sabemos que vamos a resucitar? ¿Cómo? ¿Y resucitó en el futuro, en el presente o en el pasado? Entonces dice, como Cristo resucitó en el pasado, nosotros resucitaremos. ¿En dónde está nuestra esperanza? Igual acá. Rahab igual pasó. Dijo Rahab, vea, a usted les va a ir bien, ustedes son los dueños, le dijo a los espías de Jericó, ustedes son los dueños de esta tierra. ¿Por qué? Porque yo sé que Dios a ustedes los sacó de Egipto, le rompió el mar rojo y los sacó por el desierto, les dio comida y rompió a 2 reyes. Por esa historia pasada, este futuro es de ustedes. Los hebreos, la esperanza la sacan de atrás. Estos aquí le está diciendo, como los saqué de Egipto, a usted les va a ir bien. El niño de 5 años sabe que su papá vuelve porque en 5 años siempre ha vuelto. Hablo en términos normales, ¿no? Siempre vuelve, ahí está la seguridad. El hijo va aprendiendo, ¿de dónde? Del pasado. Entonces ese hijo va a decir, el mejor tesoro, y empieza a creer, sí va a ser el mejor tesoro. Y le da la razón, porque mía es toda la tierra.
Un papá quizás no puede decir eso, ¿no? Pero sí. Porque recuerden ustedes lo que hablamos, que nosotros fuimos hechos de lo que había. ¿Y qué era lo que había? Tierra. Y a Moisés le dijo, ¿qué tienes? En tu mano. Y lo que tiene en tu mano, haga lo posible. Y hoy nos dicen a nosotros qué tiene, y a nosotros Dios nos ha dado todo el potencial para poderlo compartir con nuestros hijos. Toda esa tierra es la quincena, la mensualidad, las fuerzas, la inteligencia, la experiencia. Todo eso es la tierra, que todo lo que yo tengo, yo se lo voy a compartir a ti. ¿El hijo cómo se siente? Se siente libre, seguro, y lo anima, porque estamos en el tema del ánimo de la vida. Le inyecta ánimo, le inyecta vida. Dice, o sea que papá, ¿me va a ir bien? ¿Voy a estar contigo? Sí, hijo, te va a ir bien, por lo que yo te voy a dar lo que tengo con todas mis fuerzas. Entonces, después le dice, ¿seréis un reino de qué? De sacerdotes. El término sacerdote es Cohen, que viene de Caján, que significa mediador. Impresionante. El término sacerdote de hebreo es Cohen, que viene de Caján, y Caján significa mediador. O sea que Jesús le va a decir, mediadores, ¿qué es un mediador? ¿El qué? ¿Logra qué? Conectar. O sea que el papá, al conectarse con la sensibilidad de su hijo, al hablarle y tener en cuenta las sensibilidades de su hijo, se está conectando, porque el papá está siendo un mediador. Y cuando el papá termina de dejar un hijo como mediador, lo trata como mediador, el hijo ¿en qué se convierte? Dice, ¿y qué es sacerdote? Entonces, ¿en qué se convierte su hijo? ¿Y cómo se forma un sacerdote en la casa? ¿Cómo? ¿De quién? Cuando el papá empieza a mediar por la estabilidad de quién. ¿Y ese hijo se convertirá en qué? Mediador, que en hebreo no traducido sería sacerdote. ¿Qué tal les parece? Entonces uno descubre que ya ahora la iglesia crece más con las relaciones que con las razones, más con el trato que con la doctrina. Eso quiere decir que si uno pudiera replantear un poco la manera de evangelizar, sería desde lo relacional. La semana pasada en Cali estaba escuchando una familia y el Señor le explicaba tantas cosas a los hijitos, y explíquele y explíquele y explíquele, y los hijitos uno mirando para allá, otro para acá, otro para allá, y otro jugando acá y haciéndole codos al otro. Y pongan cuidado. Él estaba desesperado, porque es que ese método, ¿qué tal les parece? Es un método invasivo, es método racional, darle razones, explicaciones, como un profesor a unos lumens, a unos sin luz, alumnos sin luz. Cuando cambiamos el protocolo y decimos, no, yo no los llevo como esclavos, ustedes vuelan con las alas de las águilas y los trato bien a ustedes. Ese trato que doy, que es la ética del cuidado, cambiada por la ética del deber, que es la regla del orden, y es el cuidado, empieza a germinar vida en la persona. Por eso son dos puntos importantes para el padre: inyectar en el hijo libertad para volarlo como las águilas, y meterle vida, que es hacer posible que él pueda encontrar la mediación y el ánimo, porque sabe que un papá siempre lo ha tratado y lo ha respaldado y le da todo lo que tiene para que él pueda salir adelante, y le inyecta amor y cariño, de modo que él de ahora se convierta ¿en qué? En un mediador. Y el texto dice, y entonces seréis un reino de sacerdotes, es decir, unos expertos en conexiones, unos expertos conciliadores, unos expertos mediadores. Es aquí donde preguntamos acerca del concepto de paz en Colombia. ¿Qué es entonces la paz en Colombia? ¿La ausencia de actores del conflicto o el aumento de mediadores? El aumento de mediadores, de conciliadores, de personas que puedan traer la paz. Porque es tan delicado que aquí, según la CEPAL,
Cuando hace la estadística, dice que Colombia ocupa el primer lugar de que el hombre o la pareja mata a la otra pareja cada 3 días. En Colombia, un hombre o una mujer mata a su pareja cada 3 días. O sea, hoy estamos a domingo, lunes, martes y miércoles, alguien en Colombia mató a su pareja. Jueves, viernes, sábado, alguien en Colombia el sábado matará a su pareja. Cada 3 días. Aquello que se convirtió un nido de amor, conciliación, mediación, seguridad, se ha convertido en América Latina, Colombia ocupando el primer lugar, un lugar de peligro. Por eso uno empieza a ver que los jóvenes no se quieren casar. O si alguien se casa, vamos a ver cuánto duramos, porque ya hay unos espejos. Entonces me parece que como padres, como hombres, que estamos hablando para el Día del Padre, podamos replantear nuestro método de razones por el relacional. Hacer posible qué sentiría mi esposa o los hijos, de modo que lo que yo haga pueda generarle un cambio. Y termina el versículo con unas 2 palabras. ¿Cuáles son? Terminan gente como santa. ¿Qué es santa? El término santa en hebreo es kadosh, y kadosh significa limpio, diferente. Es decir, que aquellos que la gente ve que son esclavos, sucios y del montón la masa, para Jehová son kadosh, gente limpia y diferente, que donde quiera que se paren marcan la diferencia. Diferente no significa apartado. Bueno, sí, apartado incluye, pero no apartado en el sentido de irse lejos, sino que marca la diferencia donde está, en la manera de comportarse, cómo le hagan, si no le pagaron, si lo trataron como lo trataron. Busquemos siempre el punto conciliador. Eso te trae salud mental, sobre todo salud física. Recuerden que los grandes conflictos no resueltos desencadenan en el cerebro crisis, que las neuronas mandan señales a los órganos que hacen que se desproporcionen en crecimiento, generando tumores y cáncer. Entonces, un llamado que nos hacemos a nosotros es: cuidemos nuestra salud mental, de nosotros como padres y de los hijos, practicando más que las razones, la relación, más que lo racional, lo relacional, y veremos pronto la gloria de Dios en nuestras manos. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y poder compartirles la palabra del Señor. Dios les bendiga. ¿A orar? Bueno, vamos a orar. Vamos a ponernos en los pies, sobre los pies, y vamos a agradecerle a nuestro Dios por esa oportunidad que nos ha dado de acercarnos a su palabra y ver en ella un motivo de mucha esperanza y de mucho consuelo para nosotros. Y ya como el Día del Padre, sabemos que Dios es maravilloso porque nos da una herramienta muy interesante, un cambio de modalidad. Señor Jesús, queremos agradecerte en este momento por acercarnos a tu palabra, poder encontrar una voz de aliento de hace más de 3.200 años, que hoy como un eco ha venido aquí, Señor, a refrescar nuestro corazón. Las personas que estamos aquí, Señor, estamos dispuestos para que tú hagas un milagro en nosotros. Si esta postura de cambiar tantas razones, tantas explicaciones por la manera de relacionarnos puede operar en nuestra vida, te lo agradecemos, Señor, porque tú has sido muy bueno, Señor, porque nos quieres sacar de Egipto, ese aspecto de estar ahorcado de tantos problemas y asfixiarse de dar tantas explicaciones, tantos argumentos y ver que la cosa no funciona, y ahora cambiarlo por el buen trato, cambiarlo porque ¿qué pensaría ella o él si le hago bien? Recordamos a Pablo cuando nos dice que rompamos el mal con el bien, que si tratamos de buscar el buen trato por el maltrato, marcamos la diferencia, porque empezamos a ser gente santa, gente diferente, y sacerdotes que somos mediadores, Señor. Ahora permítanos escuchar esa voz y quedar en silencio, que todas nuestras pulsiones, nuestros impulsos, nuestras caracterizaciones culturales que queremos impulsar a la gente para que actúe, poner en silencio esas voces, bájale volumen a esas voces y ponerle volumen a la otra persona y decirle que tú debes sentirse incómoda o mal, o bien si le hago tal cosa. Yo quiero amarte, pero más que con dichos, con el buen trato.
Señor, aquí estamos, Señor. Las propuestas están, como tú dices en tu palabra, ahora. Están en la mesa, Señor. Estamos aquí, Señor. Yo creo que todos estamos dispuestos a recibir tu palabra, Señor. Que tú hagas el milagro como el Padre Celestial, que quiere que nosotros como padres también podemos tener un cambio, Señor. Lo recibimos en el nombre de Jesús. Haga lo que tienes que hacer, Señor. Ministra lo que tienes que hacer, Señor. Rompa lo que tiene que hacer, Señor. Desata lo que tenga que desatar, Señor. E inyecte de nuevo el amor, Señor. Inyecte la dulzura, el cariño, esos lazos de amor que haga posible que nazca una nueva relación de padres a hijos y de hijos a padres. Y pronto veremos en nuestras casas, Señor, que se convertirá esto en el gran tesoro y nos elevará sobre las alas de las águilas y veremos una nueva vida y estaremos contigo reinando por la eternidad. A ti te doy la gloria, la alabanza, y bendiga a todos los que estamos aquí y bendiga a todas las personas en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias.